Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel Canson Mix Media. Voy a comenzar a trabajar el cielo. Para el cielo voy a estar utilizando Phthalo Blue o azul Phthalo más blanco. Agregué un mínimo de rojo, es opcional. Con este tono voy a estar pintando el cielo y a medida que me voy acercando al horizonte voy a aclarar un poco agregando blanco a la mezcla. Cada vez que sea necesario voy a estar hidratando el pincel. Esto es agregar un poquito, un mínimo, una gotita de agua al pincel. Esto lo hago porque estoy trabajando sobre papel que es bastante absorbente. Llega un momento en que el pincel no corre con suavidad y de esta manera pues se logra una pincelada más suave. Ahora voy a trabajar lo que son las nubes. Para las nubes estoy utilizando blanco. Como el tono del cielo aún está húmedo, este blanco se va a estar mezclando un poco. Lo que hacemos es que damos una primera capa y luego la repasamos de ser necesario. Las nubes no tienen una forma única, así que tú decides la forma que le vas a dar y la cantidad de nubes que vas a estar haciendo en el cielo. La parte más baja de la nube la voy a difuminar un poco. Aquí estoy repitiendo el proceso para resaltar algunas áreas un poco más de volumen en estas nubes. Si quedaste conforme con el resultado a la primera, pues no tienes que volver a trabajar, porque entonces lo que va a pasar es que por lo general nos gusta algo, lo trabajamos un poquito más y en vez de mejorarlo, lo dañamos, no nos deja de gustar. Pues para evitar eso, cuando algo te guste, simplemente no lo toques más. Aquí estoy difuminando un poco la parte más baja de la nube. Lo hice utilizando el pincel limpio, lo lavé, le quité el exceso de agua y entonces como la pintura aún está húmeda pues la difumino un poco. A esa mezcla inicial regresé, añadí un poquito de rojo y blanco, obtuve un tono de violeta bastante claro y con este tono voy a trabajar una montaña que está a la distancia. La parte más baja de la montaña la aclaré un poco agregando blanco. Difumino un poco y con el mismo violeta con el que manché un poco en la pintura blanca, agregué un poquito más de blanco, hice un tono de violeta más claro y pinté otra montaña a la distancia. Un poquito más cerca vamos a estar pintando otra montaña. Para esta utilizo azul, el mismo azul que utilicé para el cielo, la misma mezcla, pero agregué un poquito más de azul. Doy la base a la montaña, definimos un poco la forma. Ahora voy a estar mezclando un poco de blanco, azul y amarillo. Voy a obtener un verde. En esta mezcla el azul predominó, por eso queda un verde que va hacia el azul. Con esta mezcla estoy pintando un área de vegetación. La parte más baja de esta vegetación la voy a oscurecer agregando un poco más de azul. Si quieres una sombra más definida, puedes entonces agregar un poquito de negro. Yo lo voy a dejar con azul para entonces dar también distancia. Voy a dejar así por el momento. Más adelante retomamos esta área de vegetación para dar un poco de volumen. Voy a continuar trabajando la montaña con la misma mezcla que hice para la vegetación anterior. Agregué un poquito de blanco y un poquito de amarillo mínimo. Entonces comienzo a trabajar el área de vegetación. No las quiero demasiado marcado porque esto está a la distancia. No va a tener tampoco detalles. Sí voy a dar un poco de volumen, aclarando un poquito la mezcla y trabajando ciertas áreas con esa mezcla más clara. Voy aplicando el color, voy
dando pinceladas dependiendo de la dirección que yo quiero que se vea esa vegetación. Pues así mismo voy moviendo, dando la pincelada. La parte más baja de la montaña la voy a aclarar un poco utilizando el tono de la base, que en este caso fue el azul, con un poquito más de blanco, no demasiado claro tampoco. Ahora estoy trabajando otro tono de azul. Utilizo el primero, el de base, agregué un poquito de amarillo, un poquito de negro, ya tenía el azul, y un poquito de rojo si hace falta. Con este tono voy a estar pintando la base de la montaña que nos queda aún más cerca. Voy a ir definiendo un poco la forma de esa montaña, y luego con el verde que ya teníamos preparado vamos a trabajar. Agregué un poquito más de amarillo porque no se estaba notando el verde sobre el azul, no demasiado amarillo. Aquí cogí el tono azul de la base, lo oscurecí un poquito más con algo de negro para trabajar algunas zonas en la montaña que son un poquito más intenso el color azul. De esta manera se va dándole textura, pero no demasiado marcada, porque todavía esta montaña, aunque está más cerca que las demás, está bastante a distancia. Con un poquito de verde más claro, no demasiado. Estoy dando un poquito de volumen, así que para aclarar agrego un poquitín, un mínimo de blanco. Voy aplicando donde quiero levantar un poco visualmente la vegetación. A la mezcla de verde que tenía agregué un poquito azul, un poquito de negro, se le puede agregar también un poquito de verde si lo tiene. Si no tiene, pues no es necesario, obviamente. Voy a trabajar otra área de vegetación con este tono. Voy dando golpecitos para ir depositando el color. Agregué un poquito de amarillo y blanco a la mezcla y doy algo de volumen. Aclaré un poco más. Simplemente voy dando golpeteos. Si por casualidad se cubre demasiado la base, porque siempre hay que dejar entrever la base para que se vean, se note volumen. Si la aclaraste demasiado, pues mira, repasa como hice yo. Volví hacia atrás con el tono inicial y lo oscurecí un poco en algunas áreas. Sigo trabajando golpeteo, una forma muy fácil, muy sencilla de trabajar. Voy aquí a armar un color marrón. Estoy utilizando el rojo y el amarillo, que hace un naranja, y luego apliqué negro. Con un pincel fino y bastante hidratado voy a dibujar una casita. No es necesario dibujar la casita con pintura, puedes utilizar un lápiz, una tiza, lo que tú desees para dibujar. Es una casita, una forma bastante básica, no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Mezclo amarillo, blanco, un mínimo de verde. Voy a tener un tono de verde bastante brillante, y con esto voy a trabajar una vegetación que se ve en la parte posterior de la casa, o sea que sobresale de la casa. Es un tono de verde bastante claro, casi amarillo. Nuevamente retomo mi mezcla amarronada y con este tono voy a dar la base en el techo de la casa. Estoy buscando cubrir bastante el tono verde que se ve a través de parte de la casa. Te recuerdo que esto es simplemente la base, ya prontamente vamos a trabajar un poco más ese techo. Ahora mezclé rojo, blanco, un poquito del tono amarronado y algo de amarillo. Con este tono voy a dar la base de la pared frontal de la casa. Como los tonos que están en la parte de atrás son bastante oscuros, pues no va a cubrir muy bien a la primera, así que aplico, dejo secar y luego en algún momento que vaya a continuar trabajando con la casa, pues simplemente repaso. Aquí el tono quedó un poquito más hacia el naranja, lo aplico. Prontamente voy a retomar esta área. Mezclé un poco de azul, negro, un mínimo,
y verde vejiga. Con el pincel bastante hidratado voy a dar las sombras en el follaje del árbol que asoma por el techo de la casa. Voy a dejar así por el momento. Mientras seca un poco, voy a dar la base en el área del lago. Utilicé simplemente azul phthalo con blanco. La pincelada no importa la dirección que se dé, porque esto es solamente una base. Aquí hidraté el pincel agregando un poquito de agua. Te recuerdo que esto es solamente porque estoy trabajando sobre papel, que es bastante absorbente. Si vas a trabajar un lienzo, puedes agregar agua, pero si te pasas, lo que haces es que creas una transparencia. Es mejor entonces utilizar un medio. Aquí retomo el follaje del árbol que sobresale a la casa. Utilicé la misma mezcla que había utilizado en un principio, solamente agregué un poquito más de amarillo y algo de blanco para dar el volumen. Lo aplico de la misma manera, con golpeteo. Mezclo verde, azul y blanco para dar el volumen en esta otra parte que habíamos comenzado a trabajar con ella y había dicho que más adelante lo iba a retomar. Pues este es el momento. Estoy dando un poco de volumen de la misma manera con golpecitos. Un pincel, este pincel, aunque parece redondo, es un pincel plano bastante fino. Doy golpecito donde se necesite el volumen, pues se da. Que si me pasé dando el color más claro, volvemos atrás, repasamos el tono que ya tenía como base, o el tono medio, lo repasamos, el que necesitamos, y luego continuamos trabajando. Estoy aplicando un tono amarronado, pero bastante claro ahora en el techo de la casa. Ya sabes que el primer color que se había dado era una base. Voy a aclarar hasta llegar al resultado que estoy buscando. Voy poco a poco trabajando esta área. Estoy trabajando con un pincel bastante pequeño. Voy definiendo la forma. La pincelada la estoy dando en dirección a favor de la forma que tiene el techo. O sea que no está completamente en vertical, tiene un poco de dirección diagonal. Sigo trabajando un poquito de negro, no demasiado. Trabajo la sombra que hace el techo sobre la pared. Con el negro, cuando estemos trabajando, debemos tener mucho cuidado, porque ya sabemos que el negro mancha demasiado. Sigo trabajando con la sombra ahora en la pared lateral. Aquí agregué un poquito más de agua al pincel para que la pintura negra se vuelva un poquito transparente y no me quede demasiado oscuro esa sombra en la casa. Aquí estoy mezclando blanco con un poco de agua para suavizarlo y que la pincelada no me quede tan ancha, para entonces pintar las divisiones en la madera que compone las paredes de la casa. Lo digo en plural porque la otra pared se va a trabajar de la misma manera en su momento. Utilizo negro para pintar puertas y ventanas. Estoy repasando la sombra. Esto solamente es en caso de que sea necesario. Nuevamente hago mi tono naranja. Agregué un mínimo de negro y bastante blanco. Voy a definir un poco más los bordes del techo. Me ayudo con el pincel fino. Lo mantengo hidratado para que corra lo mejor posible. La parte más baja del techo la voy a aclarar también un poco.
La pincelada la doy hacia arriba, es simplemente para no salirme de la forma del techo. La puedes dar ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre y cuando sea en paralelo o a favor de la forma que tiene el techo. Nuevamente mezclo blanco con agua para suavizarlo, no al punto de llegar a que sea transparente. Estoy haciendo o pintando las divisiones de la tabla o la madera en el lado lateral, y nuevamente repito el proceso de puertas y ventanas con el tono negro. Simplemente vamos a hacer para la puerta un rectángulo y trataremos de hacer 2 cuadrados para las ventanas. Voy a resaltar unos bordes o mochetas en la parte inferior de las ventanas. Lo hice utilizando blanco. Parte del marco de la puerta que queda expuesto a nuestra vista también lo voy a resaltar con el mismo tono. Poco a poco, con mucha paciencia, es un área pequeña a pintar. Voy a estar pintando vegetación en la parte de atrás de la casita. Comencé aplicando azul, luego sap green y luego amarillo. Voy integrando los tonos al tiempo que los voy aplicando. Voy a dejar así por el momento, más adelante los retomo de ser necesario. Mientras voy a estar o a continuar trabajando alrededor de la casa. En estos momentos utilizo el verde para dar las bases de la vegetación o hierbas que hay en el suelo, en los dos lados de la casa, ¿verdad?, que están expuestos a nuestra vista. Retomé un momentito la vegetación en la parte de atrás, agregué un poquito de amarillo y lo apliqué dando golpeteos. Mezclo un poquito de azul con verde. Voy a estar pintando vegetación o suelo un poquito a la distancia. A este suelo le estoy dando una forma específica. ¿Por qué? Porque tiene varios caminos en tierra. Entonces lo que voy a hacer es que voy marcando, pintando el suelo, voy dando su base al tiempo que voy definiendo la forma que va a tener esos caminos. Agrego un poco de blanco, la parte más cercana al camino es un poquito más clara. La parte más lejana al camino es un poquito más intensa. Lo que voy a hacer es agregar un poquito de verde con un poquito de azul. Voy a dejar así por el momento. De ser necesario más adelante la retomo, mientras vuelvo otra vez al área alrededor de la casa o al frente. En esta ocasión sigo trabajando con el sap green, voy definiendo más o menos la forma que va a tener ese, digamos, patio. La parte más baja del patio es un poquito más clara. Agregué blanco, se puede también agregar un poquito de amarillo si se desea. Mezclo rojo y amarillo, obtengo un naranja, agrego negro para obtener un tono marrón. La cantidad de negro va a determinar cuán oscuro es ese tono marrón, así que si no lo queremos tan oscuro, pues ahí tenemos que estar vigilando la cantidad de negro que se agrega. Estoy dando la base de la parte del camino en tierra. Esto es simplemente la base. Estoy buscando quitar todo ese blanco del papel. La pincelada no importa a qué dirección se da en estos momentos, esto es solamente una base. Tampoco importa si no cubre perfectamente el área. Si se ven algunas partes un poquito más transparentes, no importa, porque más adelante se va a retomar todo esto y se va a trabajar. Aquí entre el área del camino y del agua estoy pintando una base en verde. Esto va a ser unas
áreas que va a tener vegetación más adelante. Así que por ahora simplemente damos la base. Escogí el verde para esto. Lavo mi pincel. Agregué un poquito más de negro al tono marrón. Y entonces me estoy ayudando con un pincel angular para pintar o dibujar el tronco de un árbol que va a estar en este lado. En este lado vamos a hacer un flamboyant. Luego de tener ese tronco, vamos a agregar sus ramas. Agregué un poquito de agua, el pincel no me estaba corriendo adecuadamente, así que un poquito de agua y listo. Me ayuda muchísimo. En verdad que se siente la diferencia de cuando está el pincel demasiado seco. Continúo pintando esas ramas. Puede utilizar también un pincel redondo para las ramas, para definirlas mejor. Agregué un poco de blanco y amarillo a esa mezcla marrón que ya se había hecho en un principio. Voy a trabajar entonces con este tono más claro el camino. Voy a ir definiendo un poco la forma, algunas áreas que necesito un poquito más clara. Lo que hago es que agrego más blanco. Vamos a ir integrando un poco el tono que se está poniendo reciente con el tono de la base. Sigo trabajando este camino, definiéndolo más. Agregué un poquito de blanco porque es una zona que necesito un poquito más clara. La parte del camino la estoy por donde se supone se transite es un poquito más clara que la parte que no se transita, por decirlo de alguna manera. Por eso es que voy agregando poquitos de blancos poco a poco para ir definiendo mejor el paisaje. Aquí con un poquito del marrón más oscurecido voy a estar pintando el terreno, el corte del terreno que está expuesto, y también con este tono y bastante hidratado el pincel voy a estar pintando la separación o la altura de la grama que hay del camino, ¿sabes? La voy a estar separando un poco del camino. Dependiendo de cuán ancho se haga esta separación es lo alto que se va a estar viendo la vegetación. Si quieres una vegetación que se vea un poquito más alta, simplemente haces esa franja un poquito más ancha. Cuando estés dividiendo o separando el camino de la grama, hay que tener cuidado que no todas las partes del camino están expuestas a nuestra perspectiva, a nuestra visión. Así que no en todas partes se va a hacer esta separación. Hay que estar muy pendiente de eso. Para dar profundidad en este corte de tierra, en algunas partes agregué un poquito mínimo de negro. De esta manera vamos dejando ver un área más profunda. Continúo trabajando, agregando los colores que sean necesarios y los voy integrando. Las partes que estoy
pintando en estos momentos es el mismo tono inicial, agregué un poquito más de blanco. En el borde del corte del terreno va a haber vegetación, es lo que estoy pintando ahora. Podemos empezar con azul y amarillo, o podemos utilizar verde y azul, o un poquito de negro. Eso es para la parte más oscura de la vegetación. La parte más clara, pues en este caso yo estoy utilizando tonos de verde bastante claro para eso. Pero otra cosa que se puede hacer es poner flores, el color que usted desee. Continúo trabajando vegetación, son distintas clases de vegetación, por eso los tonos son diferentes. Quiero hacer variedad en los tonos verdes. Estoy trabajando ahora con tonos un poquito más brillantes. Agregué un poquito de negro para las áreas de sombra y repaso nuevamente el amarillo. Mezclé un poco de amarillo, agregué un poquito de blanco para dar opacidad y apliqué. Al otro lado de la casita también hay una planta o un arbusto, el cual estoy trabajando ahora. Voy a buscar un tono de verde, que puede ser oscurecido verde y azul, o verde y negro, depende de su gusto. Y para dar un poquito de volumen, verde y blanco. Lo trabajo con golpeteo. Estoy ahora aplicando un poco de sombra en algunas zonas. La sombra puede ser con negro, la puedes hacer con azul. Yo opté por el azul. Mezclé un poquito de blanco y verde, agregué un poco de amarillo. La parte del suelo, que está un poquito más expuesta y más cercana al camino, está un poquito más clara. Entonces voy aplicando ese tono que recién mezclé y lo integro. Me ayuda un poquito con el dedo para difuminar, que por cierto el dedo es una herramienta muy buena para hacer correcciones y difuminados. En el bordecito entre el camino y el suelo, pues y la vegetación, las hierbas, estoy haciendo unas plantitas o unas hierbas más levantadas. Simplemente hago trazos cortos en vertical. Voy a trabajar aquí un poco la vegetación de este lado. Estoy aplicando amarillo y el verde vejiga o sap green. Voy definiendo un poco más la forma que va a llevar esta vegetación en su encuentro con el camino. Agrego un poquito más de verde. He estado trabajando con el verde y el amarillo sin lavar el pincel. Si usted quiere tonos más puros, pues puede lavar el pincel entre color y color. La parte de allá está la parte del fondo es un poquito más lejos, por eso la vegetación es más fina. El color que puse no lo puse muy ancho. Muy bien, mezclo verde y negro. Voy a dar un golpeteo para dar áreas de sombra e ir formando o trabajando mucho mejor la vegetación para definirla un poco más. Aquí va a haber una especie de planta, mucha planta acumulada, y entonces pues la vamos a trabajar, ¿verdad?, toda completa de una sola vez. Así que voy aplicando esta mezcla de negro y verde con golpeteo. Ya sabes que si no te gusta trabajar de esta manera, puedes dar la pincelada de tu gusto. Continúo trabajando, definiendo un poco mejor esa vegetación. Mezclo blanco, un poquito de amarillo, agregué un chispito, un mínimo de azul y de verde. Necesito que se vea más claro, más amarillo que verde, y entonces con esto estoy trabajando el volumen. Lo estoy haciendo con golpeteo. ¿Por qué siempre golpeteo? Porque es una forma fácil de hacer vegetación.
Voy a repetir el proceso negro y verde para dar la sombra en la vegetación. Así que repito este proceso en el lado derecho. Mezclo azul y amarillo para obtener un verde que va más hacia el azul. Con este tono un poco transparente, porque el pincel tenía algo de agua, voy a estar pintando un poco de sombra de la vegetación, que hace la vegetación o los reflejos de la vegetación sobre el agua. Más adelante en esta zona pues va a haber piedras que entonces hacen también su sombra. La parte central del río la voy a aclarar un poco utilizando azul con blanco. Si estás conforme con el tono que conseguiste en un principio, pues no tiene que seguir aclarando. Voy a utilizar negro para ir pintando las piedras. Puede ser negro o puede ser negro con azul, o puedes poner las piedras en tonos de gris si deseas. Yo las voy a sugerir con negro. Tiene también azul, pero no se nota demasiado, así que le voy a llamar negro. Hago lo propio en el otro lado. El tamaño y cantidad de piedras va a depender de su gusto. La forma también. Como más le guste, usted la va a hacer. En el lado derecho las piedras no van a continuar a la parte de atrás, porque se supone que hacia esa área no tenemos visibilidad. Si le ponemos piedras en ese lado, debemos tener mucho el cuidado en la forma que se le dé, porque podría dañar la forma en que se ve el terreno, y en vez de verse acostado como se supone en la tierra, pudiese verse como una pared. Así que mucho cuidado a la hora de hacer piedras si decide hacerlas al otro lado. Estoy aplicando un poco de volumen a las piedras. Lo que hice fue que el azul y negro que había mezclado, pues le agregué blanco y obtuve un tono de gris que pudiese verse hasta el azul, aunque en cámara no se nota mucho. Pero con ese tono que obtuve, pues es que le di un poquito de volumen a esas piedras. Lavé el pincel nuevamente, hice mi tono de sombra que va un poco hacia el azul. Te recuerdo que mezclé azul y amarillo, pero y un mínimo de negro, pero estoy aplicando casi transparente, así que vamos a utilizar un poquito de agua para esto, o sea que es una veladura. Recuerda que para aplicar veladuras, el área donde se vaya a aplicar tiene que estar completamente seca. Estoy trabajando el otro lado de la misma manera que trabajé el lado anterior. Aquí las sombras se están viendo un poquito más oscuras porque había color de las piedras aún húmedo y se regó, pero como no me preocupa, continúo trabajando. Para eso no hay problema. Aquí voy a hacer una corrección. Yo estaba pintando un poco de vegetación, de reflejos de vegetación, que esos son los trazos en vertical, porque estaba pensando hacer la vegetación en el lado derecho un poquito más alta, para entonces que se reflejara en el agua, pero luego cambié de opinión, así que esa poquita de vegetación que pinté, de esos reflejos de vegetación que pinté, pues simplemente los cubro cuando esté haciendo el movimiento del agua, lo que sea, y listo, no hay problema. Estoy mezclando un poquito de amarillo con blanco y un mínimo de verde.
y entonces voy a dar volumen a esta vegetación. Voy dando golpeteos y voy dándole movimiento al pincel de lado a lado para que la vegetación tenga distinta dirección y se vea un poquito más natural. La trabajo completamente con golpeteos. Yo estoy utilizando mi pincel de lengua de gato, pero te va a trabajar con el pincel de su preferencia. Para esto puedo utilizar también plano y pincel de abanico, y claramente puede trabajar también con pincel redondo, así que le dé más comodidad pues el que usted va a utilizar. Seguimos trabajando. Aquí estoy oscureciendo un poco, así que agrego sap green con un poquito de azul para el área de la sombra del árbol, que no hay mucho terreno que se va a ver en sombras, pero lo poquito que se ve pues hay que darle su sombra. Aquí estoy lavando mi pincel nuevamente. Voy a dejar por ahora que seque un poco la vegetación en el suelo. Voy entonces a comenzar a trabajar el follaje del flamboyant. Estoy utilizando rojo para ir dando el manchado inicial. Con esto voy a ir también definiendo un poco la forma. Aquí me equivoqué, toqué el amarillo, no hay problema. Seguimos trabajando encima, no importa. No nos vamos a preocupar por cosas que tienen solución. Continúo trabajando, mancho poco a poco. El follaje, cuán frondoso, depende de su gusto, de lo que usted está buscando, de lo que usted quiera. Yo no lo voy a hacer tan frondoso. Voy a dejar entrever partes del cielo, pero esto es, ¿verdad?, cuestión de gusto. Normalmente los flamboyanes yo lo hago pues súper frondoso, pero en esta ocasión pues lo quise hacer así. Voy manchando, dando la forma poco a poco, golpeteo, facilito, bien sencillito, todo el tiempo con golpeteo. Enjuagamos el pincel. Voy a mezclar un tono naranja, sabes que lleva amarillo y rojo. Agregué blanco porque lo necesito bastante claro, y un mínimo de negro. Con este tono voy a trabajar entonces el tronco del flamboyant. Voy a darle un poco de claridad a todo el tronco. Esta es la parte, con este tono estoy trabajando la luz. Me estoy ayudando con un pincel angular, pero puedes utilizar el de tu preferencia. Quité el exceso de pintura del pincel, más no lo lavé. Preparé un tono de violeta que me quedó bastante claro por la pintura que tenía ya el pincel, y aplico en el área de sombra del tronco del árbol. Para el violeta pues ya sabe que se mezcla azul y rojo. Si quieres el violeta claro, pues entonces agrega blanco. Si los quieres oscurecer, o agregas más azul o agregas un mínimo de negro. Continúo trabajando, dando la forma, que no se nos queden las áreas que están expuestas a la luz. Nuevamente hago mi tono de violeta. Todavía me falta una parte del tronco que no recibe luz por pintar. Es como una hendidura en el tronco. Y listo. Enjuagué el pincel y ahora agregué un poquito más de blanco a esa mezcla naranja para aclarar aún más aquella zona del tronco que recibe mayor cantidad de luz, porque la parte baja del tronco no recibe la misma cantidad de luz que las ramas que está entre el follaje. Esa es la diferencia. Ahora cambié de pincel a un pincel más fino. Voy a estar dándole un poquito de vegetación verde a el flamboyant. Voy a hacer unas hojitas en verde. Primeramente voy a dar el tono base de esas hojitas, que en este caso es con el verde sap green, que es el que estoy utilizando, y luego pues le vamos a dar un poquito de volumen o aclararlas un poco, darle mayor brillantez utilizando amarillo. El amarillo no lo voy a aplicar puro, sino que lo aplique o lo mezcle con un poco del verde. Si lo quieres más intenso ese amarillo, pues simplemente aplícalo puro. No hay problema, ¿verdad? Cada cual trabaja a su gusto.
No, no es muy complicado las hojas, simplemente unos golpecitos. No es necesario también quedarse fijamente manchando sobre el verde. También puedo sacar alguna hojita en amarillo o más clara fuera de esa mancha verde. Muy bien, aquí estamos casi terminando esta parte, la parte de las hojas verdes, porque aún no se ha terminado de trabajar con el flamboyant, claro está. Lavo mi pincel nuevamente, pero en esta ocasión lo cambio. Voy a estar ahora dándole volumen al flamboyant, pero lo voy a hacer de una manera distinta como normalmente lo trabajo. Lo que hice fue agregar un poco de rojo al amarillo, pero no lo mezclé completamente, así que cuando toco el color voy a dar el golpeteo. Por momentos pudiesen salir alguna mancha en amarillo más intenso o naranja más intenso y otras en un naranja más pálido. Todo depende de la parte de la pintura, de la mezcla que toque, porque no está mezclada completamente en la paleta. Usted lo quiere mezclar completamente, puede hacerlo. Es que hoy quise experimentar diferente. La verdad me gustó el resultado, así que usted, si quiere experimentar, puede hacerlo. Si no, pues vaya a la segura trabajando de la manera que más le guste. No voy a cubrir completamente el manchado rojo. Este manchado rojo, al estar sobre el azul del cielo, como el rojo es un poco translúcido, se va a ver un tono un poco oscurecido, que esto nos va a servir de sombra. Pero si usted quiere remarcar una sombra más intensa, lo que puede hacer es mezclar un poquito de rojo con un mínimo de negro o con un mínimo de azul, y entonces aplica ese tono en el área de la sombra. Otra opción es hacer veladuras en la sombra. La veladura la puede hacer con el negro o con el azul. La vegetación que hice en la parte más baja la voy a dar el volumen de la misma manera que utilicé para el flamboyant. Voy a utilizar el amarillo y el rojo sin mezclar completamente la paleta y voy a dar golpeteo para aplicar. Luego de esto, lo que queda es retocar o retomar cualquier parte que necesitemos trabajar, trabajar un poco más la vegetación si se quiere, porque está bien hasta el momento, retocar alguna sombra y luego poner también el movimiento del agua, que todavía hay que trabajarlo un poco más, ¿verdad? Esto es cuestión de gusto. Si no lo quiere poner mucho movimiento al agua, tampoco tiene que hacerlo, lo puede dejar tal como está. Bueno amigos, yo me voy despidiendo. A este video no queda mucho más por explicar, así que nos vemos en el próximo. Bye bye.